Bienvenidos a Toto Fútbol. Hoy hablaremos de uno de los clubes más emblemáticos de Sudamérica, el Club Atlético Independiente de Avellaneda y la crisis institucional y deportiva que lo acompaña desde hace ya casi 2 décadas. Indagaremos sobre las razones y causas para intentar comprender el declive de uno de los 5 grandes del fútbol argentino. Acompáñenme. Pero antes veamos algo de la historia de este gran club y la importancia que tiene para el ámbito sudamericano y en general mundial. El Club Atlético Independiente de Avellaneda, conocido por su apodo El Rojo, se fundó el 4 de agosto de 1904. Es uno de los clubes más grandes de Argentina y por ende de América. En su vitrina ostenta algunos de los títulos más importantes para cualquier club en Sudamérica y a nivel mundial, como 7 Copas Libertadores, 2 Copas Intercontinentales, 2 Copas Sudamericanas, 2 Supercopas Sudamericanas, una Recopa Sudamericana, entre los más importantes. También ostenta 16 campeonatos locales, 14 desde el profesionalismo. En 1928, Independiente inauguró su estadio conocido como la Doble Visera de Cemento, en el terreno donde hoy se ubica el Estadio Libertadores de América, que se convirtió en su sede definitiva y ha sido renovado a lo largo de los años para adecuarse a los estándares modernos. Desde el inicio de su historia, Independiente se supo posicionar como uno de los clubes más representativos de Argentina, ubicándose rápidamente en el selecto grupo de los 5 grandes, junto a Boca Juniors, River Plate, San Lorenzo y su clásico rival, Racing. Durante los años 30, supo hacerse un nombre entre los mejores equipos de Argentina, al ganar los torneos nacionales de 1938 y 1939, con grandes figuras en la historia del club, como Arsenio Erico, que se convirtió en el máximo anotador del equipo de Avellaneda, pasando por periodos de mediano éxito como los de finales de la década de 1940. Un punto de inflexión vendría en la década del 60, en la que ganó los campeonatos de 1960, 1963, el Nacional de 1967, el Metropolitano de 1970 y 1971, el Nacional de 1977 y 1978 y los Metropolitanos de 1983 y 1988-1989. Tendría otros éxitos ya en el Clausura de 1994 y el último, el Apertura de 2002. Pero definitivamente los logros más memorables fueron las 7 Copas Libertadores conseguidas por el club entre 1964 y 1984, con puntos clave como lo fueron las Copas Intercontinentales de 1973 y 1984, ganadas a la Juventus y al Liverpool de Joe Fagan, que venía dominando en el fútbol europeo desde finales de los 70. Luego de la edad de oro del club de Avellaneda, se siguieron cosechando algunos títulos importantes, sobre todo los de la década del 90 y la del 2000, pero no con la misma recurrencia ni repercusión. Inclusive el club llegó a languidecer en puestos bajos de la reclasificación durante muchos torneos o en posiciones secundarias, más allá del paréntesis de los éxitos internacionales en la Copa Sudamericana de 2010 y 2017, sumando el descenso de la campaña de 2013, hecho sin precedentes en la historia del club. Luego de repasar la larga y rica historia de Independiente, la pregunta que surge es, entonces, ¿cuál es la razón de esta sequía de éxitos derivada de la crisis institucional y financiera del club? Bueno, la pregunta no es sencilla, pero podemos rastrearla y ubicar 2 hechos claves en la historia del Rojo de Avellaneda. Primero, la lesión del máximo ídolo en la historia de Independiente, Ricardo Bocchini. La lesión de Ricardo Bocchini, figura histórica y emblema de Independiente, marcó un antes y un después en el desempeño del club. Bocchini, quien fue clave en la era dorada del club con 5 títulos de Copa Libertadores y muchos otros logros relevantes, sufrió una lesión importante cuando el 5 de mayo de 1991, Pablo Ervín, en ese momento jugador de Estudiantes, disputó un balón con el Bocha, lo que causó una lesión que aceleraría el retiro del ídolo del club. Su salida dejó un vacío en la conducción del equipo, ya que él era no solo el jugador más talentoso, sino también un líder innato en el campo. Después de su retiro, Independiente comenzó a atravesar periodos de inestabilidad en cuanto a resultados y gestión, y no logró encontrar un reemplazo que pudiera igualar la visión y la creatividad de Bocchini en el mediocampo. El segundo factor tiene que ver con problemas económicos y de gestión en el club,
que contribuyó a acentuar a un periodo de menos protagonismo nacional e internacional, marcando el inicio de una larga etapa de altibajos. Aunque el declive no fue inmediato, la partida de Bocini simbolizó la conclusión de una era gloriosa en Independiente. Unos meses antes de la lesión de Bocini, Horacio Sandé había ganado las elecciones que le permitieron convertirse en el 31º presidente de la entidad, con lo cual se avisoraban cambios profundos y muy complejos para el 7 veces campeón de América. La presidencia de Sandé es clave para comprender la decadencia del club. Su familia ya había estado al frente del club y presidió varios de los éxitos más importantes en la historia del Rojo en la década del 60. No obstante, Sandé, en esta nueva etapa de presidencia de la familia en el club, en la década de los 90, aplicó una política financiera que se convirtió en problema estructural, como lo fue el gasto desaforado, sin tener presente el equilibrio de las cuentas a largo plazo. Este descontrol en compras y préstamos de jugadores cuyo rendimiento fue más que cuestionable se aunó al despido cuasi continuo de entrenadores, que finalmente terminó por dejar aún más maltrecha la economía del club, debido a la necesidad de indemnizar constantemente a los entrenadores que salían sin haber finalizado su contrato. Un adagio popular dicta que, si tienes un hueco y no tienes con qué taparlo, debes abrir otro para tapar el que es más urgente o apremiante. Esta fue la situación de Independiente en los siguientes años. Al final de la presidencia de Sandé, la deuda del Rojo rondaba los $6.200.000 hasta llegar a la escalofriante cifra de los $50 millones de deuda con Ducatenseiler. Esto también es el resultado de la politización del club, que deja en evidencia cómo los intereses personales y la mala gestión priman por encima de una adecuada administración. En la década de los 90 comenzó a primar la lógica de alcanzar logros deportivos sin importar lo que cueste, lo que visibilizó errores garrafales de contratación, proyección y dirección deportiva y financiera. Esto se refleja en el declive progresivo del club, que ha pasado a ocupar un lugar secundario y terciario en el panorama actual del fútbol argentino, con campañas tan discretas como la inmediatamente posterior a la consecución del título de la Apertura de 2002, con un discreto 15º lugar en el Apertura de 2004-2005, o el periodo que abarca desde 2010 hasta 2013, con ubicaciones tan vergonzosas como las del Apertura 2010-2011, con el 20º lugar, y las de la Apertura y Clausura del 2012-2013, en los que ocupó los lugares 18º y 16º respectivamente, situación que lo catapultó al descenso de 2003, hecho inédito en su larga y gloriosa trayectoria deportiva e institucional. También es importante mencionar que más allá de este oscuro panorama, durante este periodo hubo 3 momentos para resaltar en el no tan halagüeño contexto para el club de Avellaneda. La construcción del Estadio Libertadores de América, uno de los más modernos de Sudamérica en su momento, con la gestión del dinero obtenido por la venta de Sergio El Kun Agüero al fútbol europeo, concretamente al Atlético de Madrid, lo que le permitió dar un salto de calidad al club y modernizar su infraestructura ya obsoleta, y los títulos de la Copa Sudamericana en 2010 y 2017, que fueron un bálsamo para la golpeada hinchada del Rojo de Avellaneda, lo que devolvió en parte algo del prestigio del aún vigente rey de Copas de Sudamérica. Una de las más recientes apuestas de la directiva del Club Rojo fue la contratación de nuevos entrenadores que asomaban en el panorama actual del fútbol argentino, como Carlos Tevez, otrora gloria de Boca Juniors, quien asumió un desafío completo al tomar las riendas de Independiente de Avellaneda. Su llegada generó gran expectativa, no solo por su trayectoria como jugador, sino también por la situación crítica que atravesaba el club. En un primer momento, al mando del club, logró estabilizar la situación del equipo, sacándolo de la zona de descenso y lo llevó a competir en la parte alta de la tabla. Por su carisma y pasión conectó rápidamente con los hinchas, quienes vieron en él a un líder capaz de levantar los ánimos en momentos difíciles. A pesar de las limitaciones económicas del club, Tevez logró armar un equipo competitivo, potenciando las cualidades de los jugadores y dándoles una identidad de juego. No obstante, en el último periodo su labor al frente del club se vio afectada por la inestabilidad en los resultados, acusando una irregularidad en el desempeño, lo que finalmente fue un factor determinante para su no continuidad en el club. Por ahora el futuro de Independiente no pinta muy positivo, dado que luego de la salida de Tevez han pasado ya 2 nuevos entrenadores en menos de un año, Hugo Tocali y Julio César Bacari. Para terminar, ¿creen que hay otras causas no mencionadas aquí que son claves para comprender la crisis de Independiente? ¿Qué soluciones se antojan viables para que el club regrese al lugar que por historia y tradición está llamado a ocupar? No siendo más,
Agradezco a la comunidad futbolera por ver este video y estaré subiendo contenido frecuentemente. Pueden dar clic a la campanita para que no se pierdan de ningún video y sobre todo suscribirse. Es gratis.